Momentos a una reflexión que consideramos necesaria acerca del tema de los niveles de concreción del currículo. Creemos que esta reflexión es necesaria precisamente porque hoy estamos frente a una reforma educativa aprobada que no contempla todas las aspiraciones y las demandas de los maestros y sin embargo estamos frente a clases y debemos continuar con el proceso de esta cuarta transformación y creando en el pueblo la conciencia y la disposición necesaria para los sacrificios que vienen, que no sabemos de qué magnitud van a ser. La concreción curricular tiene tres niveles que son importantes. Primero, el macro nivel, que es el nivel en el que se aprobó la reforma, el nivel de nación, donde se aprueba una currícula con objetivos y principios pedagógicos, perfiles de salida, etc. En ese nivel macro se establecen políticas generales que, como se comprenderá, no pueden agotar todas las problemáticas a las que se enfrenta un maestro en clase o un estado o una escuela. En este nivel macro hay elementos que entran en disrupción con los ideales emancipatorios que tienen los maestros, entre otras razones porque se aprueba esta reforma educativa en condiciones de relaciones de fuerza que en algunos momentos no nos fueron favorables. Y puede decirse que pasó una ley que contiene muchos elementos que gravan realmente de forma negativa la educación. Eso es indiscutible. Pero consideramos que si analizamos los niveles de concreción del currículum, hay otros dos momentos en los que se pueden salvar mucho de las problemáticas que hoy nos ocupan y nos preocupan. El segundo nivel al que nos queremos hacer referencia es el nivel meso de concreción del currículum, que es el proyecto de escuela. O sea, tenemos un nivel macro donde están los programas y todos estos elementos, pero hay un proyecto de escuela. Y es en este nivel meso, en el proyecto de escuela, donde los maestros se sientan a aterrizar cómo esa educación se va a ajustar a las características comunitarias, familiares y contextuales de esa institución educativa. Porque evidentemente no es lo mismo desarrollar un proyecto educativo en la costa oaxaqueña que en la Sierra Sur, que en la Sierra Guari, que en Coahuila, etcétera, 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 porque las problemáticas y las características evidentemente establecen diferencias que podemos llamar importantes. Entonces, este nivel macro, meso del proyecto escolar, es el nivel donde entran entonces los elementos que hemos ido construyendo con el PTU. Ese proyecto escolar, ese nivel meso, concreta las intenciones del PTU, que son intenciones para todos claramente emancipatorias, liberadoras, de desarrollo de la conciencia histórica. Y queda claro que al construir ese proyecto escolar en ese nivel meso de concreción de la currícula, se pueden resolver muchas de las cuestiones que hoy no están resueltas en el proyecto macro general educativo que acaba de ser aprobado por el Congreso. Y el tercer nivel, el que creo que además todos los maestros tenemos que sentarnos a pensar en él concienzudamente, es el nivel micro, o sea, el proyecto de clase, el proyecto de aula, lo que los maestros se sientan a planear para esa clase y para estos estudiantes. En ese nivel micro, evidentemente, es donde los contenidos de las asignaturas, los contenidos de las materias escolares aterrizan en la práctica y tratan de ir creando en el niño conciencia histórica, compromiso social, comprensión del papel de la ciencia en la destrucción o en salvar a este mundo, porque tenemos de ambas cosas, ¿verdad? Porque sabemos que toda la contaminación a la que hoy estamos asistiendo, de una u otra manera, ha venido sostenida por resultados científicos que fueron subsumidos por el capital y utilizados para aumentar la ganancia sin conciencia del efecto en el medio ambiente y en la dignidad del ser humano y de las otras especies que esto iba a tener. Entonces, el nivel meso concreta el proyecto a nivel de escuela y el nivel micro concreta ese proyecto de escuela a nivel de aula, y ahí entonces se deben considerar las características familiares de los estudiantes, las zonas de desarrollo actual y potencial de los estudiantes. Es ahí donde yo me siento a planear las actividades que hago
considerando el análisis crítico de la realidad, así le llamamos en Oaxaca, de esos niños y de esa familia, y pensando en cómo a través de la praxis pedagógica se van a ofrecer soluciones en el desarrollo cognitivo, emocional, corporal, social, psicológico, sexual de los niños para ir mejorando, evidentemente, y creando todas esas potencialidades necesarias para que esos niños, como decía Martí, puedan estar por encima de su tiempo y no por debajo de eventos que ellos no controlan. Entonces, estos tres niveles, el nivel macro, el nivel meso y el nivel micro, son niveles que los maestros de concreción curricular, son niveles que los maestros tenemos que considerar, porque puede ocurrir, no digo que esté ocurriendo, pero he conversado con muchos educadores que frente a esta reforma educativa que ya se aprobó y que, como tenemos que reconocer, tiene elementos que no son los elementos que nosotros querríamos, alguien puede hacer presa del pesimismo, algún maestro pueda creer que ya no hay nada que hacer, que ya perdimos todo y que en definitiva toda esta cuarta transformación pues se va a bolina, porque si no es la reforma que yo quería, pues ya no hay nada más que hacer y hemos ido. No, yo creo que es importante que nos sentemos a discutir con objetividad. Apenas está comenzando la cuarta transformación y vendrán otros momentos en los que nosotros podamos rescatar y recuperar los espacios y los criterios para la educación que hoy no fueron considerados porque no nos fueron favorables las correlaciones de fuerza. No podemos avanzar hacia el derrotismo, hacia la desidia y hacia la falsa de esperanza, porque eso lo que haría es llevarnos a todos otra vez al mismo lugar del que venimos y al que no, evidentemente no queremos regresar. Por eso en este análisis es importante que nosotros veamos las potencialidades educativas, formativas y desarrolladoras en el plano de la conciencia, de la emancipación y la descolonización que tiene el nivel meso de concreción curricular, o sea, el proyecto escolar que se construya con los maestros, y el nivel micro, el proyecto de aula que se construya con los educadores. No creo que todo esté perdido, creo que esto es un momento histórico del que también tenemos que sacar experiencias y aprendizaje para poder ir preparándonos y ajustando nuestras capacidades y disposiciones a las condiciones concretas que van a venir y que creo que van a ser difíciles. Les doy las gracias por seguir estas pequeñas reflexiones pedagógicas que nos dan alguna idea de retos. No creo que en estas pláticas esté la solución de nada. Lo que hacemos es compartir la palabra y tratar entre todos de construir este mundo mejor que nos merecemos. Gracias por seguirnos. Nos vemos y nos vamos.